es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí todos los sábados no hay lugar común y tenemos convitados personas poco comunes. Tengo conmigo el escritor Alberto Chimal. Me da tanto gusto compartir de nuevo, Alberto, conversación contigo. Muchas gracias, pues ya tanto tiempo después, pero gracias por recibirme. Es que empezamos muy jóvenes a hacer cada quien el trabajo Sí, que le caray. toca. Bueno, vamos a ver qué tan jóvenes. Tú eres originario de Toluca, Estado de México. Y por lo que veo, tu carrera pues más bien tiraba para la administración, para las ingenierías, para estas cosas que enseñan en el TEC de Monterrey. ¿Cómo ocurrió que de pronto las letras se te atravesaron en medio? Pasó de un modo muy curioso, porque de hecho yo ya estaba publicando en Toluca, pues en periódicos, revistas locales, cuando estaba en la preparatoria. Ya. Tenía yo 16, Y 17 ahí años. publicabas cuento, publicabas Publicaba poesía. cuento, publicaba reseña, más o menos lo que haría, digamos, un escritor aspirante, pues muy empezando. Pero es que tuve la suerte de sacarme un premio literario cuando tenía los 16 años, un premio local del Centro Toluqueño de Escritores, que es una institución que existe todavía. Eh, y entonces, cuando salí de la preparatoria, cuando iba a salir de la preparatoria, hubo mucha presión en casa de mi madre, de mi familia, porque no querían que me dedicara a escribir, Porque eso no da de comer. porque eso no da de comer. Y No había nadie alrededor de tu familia que hubiera vivido de escribir. No. No había nadie que te dijera, este es un camino digno, No. moralmente aceptable, socialmente redituable, no. Pues no. Resulta que tenemos parientes como de otra rama de la familia que tienen como vena artística. Hay por ahí un director de teatro, una pintora, pero yo no tenía contacto con ellos, yo los conocí después. ¿A qué se dedicaban tus hermanos, tus padres, tus tíos? Mi mamá, era médico familiar. ¿Eh? De hecho, llegó a dirigir la Clínica 5 del Seguro, por acá por Mariano Escobedo. Y una de mis tías era maestra. Bueno, mi padre era médico también, urólogo. Nada que ver Nada que con ver. las letras. Mi abuelo era herrero. Y te pusiste a discutir con ellos, ser escritor, no ser escritor. Sí. ¿Y acabaste dándoles gusto o te condicionaron que si no estudiabas no te pagaban la comida? ¿Cómo fue esa Pues conversación? digamos que sí estuvo un poco ruda la discusión. Llegamos al acuerdo de que iba a tener una carrera respetable. Bueno, sí lo es, pues, pero digamos, ¿Qué carrera respetable? informática. ¿Seguiste escribiendo mientras estabas estudiando informática? Sí. Sí. ¿Ahí qué seguiste escribiendo? Pues principalmente cuentos. Novela todavía nada. Novela todavía nada. Lo intenté, pero no estaba listo. Bueno, cumples con la familia, muchos tenemos que hacer ese ritual. Sí. Y decides ir a la Ciudad de México Sí. y vas a la SOGEM, a la Sociedad Mexicana de Escritores. Ujú. ¿Por qué la SOGEM y qué encuentras ahí de tu propia voz? Pues me habían comentado, gente que conocía, acerca de una escuela donde enseñaban escritura creativa, que también no era tan frecuente como ahora. Prácticamente no había. Estaba la SOGEM y párale de contar. Y lo que encontré ahí fue, fíjate, creo que más que la propia voz, personas afines, personas que estaban interesadas en lo que a mí me interesaba y que no eran tan infrecuentes como yo creía. En Toluca yo tengo a 2, 3 amigos entrañables también interesados en la escritura, pero son 2 o 3. Y se acabó. Y se acabó. Páramo. Y acá era muchísima más. La primera pieza donde tú dices, este soy yo, este es el Alberto más maduro, el que va a sedimentar. ¿Ocurrió ahí en la SOGEM? ¿Fue después? ¿Fue poco antes? Ocurrió paralelamente a la SOGEM. Ujú. Y es un libro que se llama Gente del Mundo,
que son como pequeñas estampas como de pueblos que habitan un mundo imaginario, un poco como uno de estos libros de viajeros de la antigüedad, ¿no? Pero con puros personajes inventados. Ese lo empecé como en 1996 y la edición que ya salió como debía salir, digamos, apareció en el 98. Apareció publicada en Tierra Adentro, en aquella colección. ¿La tallereaste ahí en la SOGEM? No, eso fue un proyecto al Fue un proyecto aparte. La conocieron amigos y me dieron su opinión, pero no era un trabajo, digamos, escolar. ¿Ya traías intención en las microficciones desde entonces? Porque es muy interesante cómo eso va y viene en tu vida. Sí. A ver, ¿ya empezaste a trabajar con esa materia? Y cuéntale un poco a la audiencia qué es una microficción. Una microficción o minificción o microrelato, que tienen como 50 nombres distintos, son simplemente narraciones cortísimas, ¿no? Y cuando desperté el dragón seguía ahí. Sí, sí. Esa es una microficción. Esa es una microficción. Una muy simpática de William Ospina, es un diálogo. Te devoraré, dijo la pantera. Peor para ti, dijo la espada. ¿No? Son textos que pueden ser, digamos así, de cortos. O como haikus. Sí, haikus, pero también, digamos, un poquito más extensos, ¿no? Como las fábulas de Monterroso, que puedes verlos en una página. Lo esencial es como esa cualidad como de vistazo, de chispazo, ¿no? No tiene que ser 6 palabras o 5, puede ser varios párrafos, pero no pasar como de una impresión así muy contundente, ¿no? Que se dé de un solo golpe. De esa forma me gusta mucho, la descubrí leyendo a Juan José Arreola, que era un libro que estaba en casa de mi familia cuando yo era niño, me lo encontré de casualidad, lo leí, me leí, no sé, el bestiario, ¿no? Aquella que tiene sobre el sapo, aquella que tiene sobre el rinoceronte. Me pareció muy llamativo porque era muy distinto como ese impacto de lo muy concreto, de lo que obtiene uno leyendo una novela o incluso un cuento convencional. Y sí, voy y vengo de la minificción constantemente. Ahora, tenemos una época en que estamos pues casi todo el tiempo arrojados, y diría casi todos, a narraciones muy cortas. Es decir, el post en las plataformas, Facebook, por ejemplo, o el post en Twitter o incluso en Instagram, ¿no? Tienden pues a tener pocos caracteres, porque si no, no pueden viajar. Sí. Y entonces he estado interactuando con esa otra forma. Ahí creo que el informático y el escritor se han reencontrado. Yo te ruego un poco que nos hables de esta relación tuya con las plataformas, sobre todo a partir de la idea de algunos que dicen es que esa forma de escribir acabó para siempre con lo que era la literatura o amenaza la literatura, y tú en cambio la has retomado, la has usado como materia prima. Sí, yo creo que la literatura no se acaba pues, mientras no deje de hacernos falta, y ciertamente nos hace falta. También seguramente habrá personas que pensaron cuando llegó a la imprenta, cuando empezó a ponerse de moda, digamos, que se iba a acabar con ella la literatura escrita a mano. Y seguro que cuando alguien inventó la escritura, otra persona se quejó, se te va a atrofiar la memoria, ¿no? Seguro que alguien lo dijo hace miles de años. Estabas ahí, tú lo viste. No a través del tiempo lo adivino, como decía Borges. No, pero la tecnología no cambia, digamos, o sea, no elimina lo que viene antes, lo modifica, ¿no? No leemos igual ahora de lo que leíamos hace 100 años, pero tampoco leíamos igual hace 100 años de como leíamos en la Edad Media, digamos, ¿no? O en otras épocas. Siempre está cambiando, siempre está modificándose cómo escribimos, cómo leemos, cómo nos relacionamos con el lenguaje en relación con la tecnología que utilizamos, ¿no? Y ahora lo que sucede con estas nuevas plataformas, que ya no tienen nada de nuevas, además, digo, hay que decirlo, pues es que nos plantean una relación distinta, una relación que tiene sus muchas desventajas o sus muchos aspectos preocupantes, pero que también tiene sus aspectos productivos, ¿no? Interesantes. Y a mí sí, pues creo que sí, de alguna manera la informática y la literatura se tocan pues en mi interés de explorar esta idea. De hecho, no viene de Internet, viene de antes de que me pusiera, de que saliera de la preparatoria. En aquellos tiempos remotos, yo tuve una de esas primitivas computadoras Mac, de estas que eran una cajita, ¿no? Que apretabas un botón y decían ping, y que usaban discos flexibles. Floppy, sí. Tecnología antiquísima. Y en esa
en esa tecnología había los primeros programas de hipertexto, ¿no? Que podías hacer como páginas con enlaces que podías seleccionar y trasladarte de un lado a otro, moverte alrededor de un texto. No podías hacer nada con eso porque no había para dónde transmitirlo, Sí, no tenías había que internet. moverlo de disco en disco, ¿no? Pero yo me lo encontré y a mí me pareció una maravilla. O sea, y desde entonces creo que sí está en mí, por lo menos, ese interés como de experimentar con estas herramientas. Roberto, hace unos 10 años más o menos me topé con la primera novela escrita por una joven adolescente japonesa y decía ella en los trayectos del metro sobre su dispositivo. Ujú. Es decir, esta forma de creación que ahora se puede hacer en pues, en este apoyo tecnológico, ¿no? Ya no es la máquina de escribir, ya no es la computadora, ahora se escribe en el dispositivo. Sí. Y esto supongo que está generando obras y creatividades distintas. Déjame irme a corte y me hablas como de esta Claro. otra expresión que te insisto, me encontré hace 10 años, pero ha tenido un auge bastante interesante Sí. en la última década. Alberto Chimal con nosotros. Aquí no hay lugar común. Regresamos un momento, no se vaya. Estamos de vuelta, aquí no hay lugar común, Alberto Chimal, y estábamos hablando, pues decías tú, ¿no? La época en que escribíamos con cuñas y martillito, ¿no? Sí. Luego, pues sí, desde luego, muchos años escribimos con la mano, ¿no? Vino la imprenta con Gutenberg y eso cambió la forma de escribir, masificó incluso la manera de Ujú. escribir. Las computadoras, ¿no? Desde luego han revolucionado. Y ahora los dispositivos pueden ser un lugar donde hay gente rarísima que es Sí. capaz de escribir una novela en un dispositivo. Y tú eres una de esa gente rara. Ahora que te traje aquí, cuéntame, ¿cómo es eso de escribir una narración larga? No sé, déjame pensarlo. 90,000 palabras o 50,000 palabras, todas en un dispositivo. La verdad es que pues lo vas escribiendo por incrementos. No es el aparato más cómodo para escribir, o para mí no lo es. Te pone Eh, visco, ¿no? Digo, sí, bueno, o sea, ve, yo no usaba esto hace años. Pero, cuando yo te pero conocí ya los tenías. sí, ¿Hace cuánto empezaste a usar lentes? ya ni sé. Bueno, en fin. Culpa de los Sí, dispositivos. es culpa de los Adelante. dispositivos, como sea. No, pero lo interesante es que te da como cierta inmediatez, cierta rapidez que no te da el sentarte ante un aparato, ni siquiera el traer un cuaderno, pues, ¿no? Y por otra parte, te permite muy fácilmente eh, trabajar mediante prueba y error. Yo lo que hacía, los libros que he escrito, digamos, así en dispositivos, son libros que yo llamaría de micronovelas, que son de minificciones como enlazadas, que van formando pues relatos más extensos, un poco como aquel texto clásico, el del Informe Negro de Pancho Hinojosa, ¿no? Que es así, ¿no? Pequeños fragmentitos que van haciendo una narración más extensa. Y me sirve el usar este aparato, e incluso a veces lo ensayo como sacando las partes en redes, como si fuera una especie de mini novela por entregas, ¿no? Eh, que si de pronto un texto no funciona, puedo no solamente corregirlo, sino desecharlo incluso muy fácilmente y experimentar con otro. O sea, tiene como mucha flexibilidad para este formato. Y hay un público que va siguiendo. Así como en la novela, así como Sherlock Holmes por entregas, estas entregas que tú haces van teniendo público. A la gente le gusta que Sí, le sí, cuentes sí, las sí. historias así. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Es muy interesante porque de hecho cada cierto tiempo se hace una especie de furor de estos artificiales que se dan en redes acerca de una persona que tiene una novela o micronovela por entregas o historia en tweets, ¿no? Que tiene muchísimo éxito, muchas repeticiones. Que cada año y medio, cada 2 años, sale alguna persona en España, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en no sé dónde, y los periodistas, los encargados de difundir la noticia, siempre dicen, se acaba de inventar la literatura en Internet. Y es un poco como de risa, ¿no? Eso da a entender que todavía esta tecnología no acaba de asentarse como parte de lo normal, ¿no? De las formas normales de producción de Ahora, literatura. Pero ahí están. tiene algo de performático, deja plantearlo así, como de evanescente Sí, cuando está en estas plataformas.
hasta que no lo trasladas a un blog. O sea, el blog ya es como receptáculo más sedimentado. ¿Tú tienes la sensación de querer salvarlo y que se quede en algún lugar más en orden? ¿O te animas a dejarlo ahí en el timeline y que la gente haga con eso lo que se le antoje? A mí me gusta como después adaptarlo, ¿no? Y sí sacarlo en un libro. Pero me interesa mucho también ese otro aspecto que tiene, ¿no? Que es no tanto de producción de un objeto, ¿no? Como para venderlo, como para vender un libro, sino de acción colectiva. Porque eso sí es totalmente nuevo. Te puedes encontrar con gente que se reúne a hacer cosas, eh, digamos, en una red a través de una etiqueta o hashtag o una propuesta, un reto de escritura. Durante cierto tiempo lo desarrollan, luego naturalmente pues se extingue, se van separando y lo que queda es nada, pues quedan textos publicados aquí y allá que puedes buscar, pero que no son en principio pensados como para hacer una antología o hacer un libro No, no, convencional, son piezas de Lego que se quedan dispersas. pero es para darse el gusto de usarlas. Ya. Y ese modo como participativo que ofrecen en ocasiones las redes a mí me parece muy interesante, muy positivo, la verdad, porque comunica de otra manera el gusto o el interés, no solo por la lectura, sino por la escritura. Ahora, la interacción, ¿no? El escritor más formal, voy a poner así como alguien que yo asumo muy serio, ¿no? Carlos Fuentes. Pues ponía su pieza de literatura enfrente, ¡pum! Sí, sí, sí. ¿No? Y ahí el público se reunía a rendirle culto, ¿no? Como si fueran los gigantes de Tula. Pues eran En un cambio, bloque de tú granito, vas y don Carlos. tú pones un mensaje, una mini historia, microhistoria, y entonces la gente empieza a completarte y a enmendarte la plana y a buscar otros finales y a completar los personajes. La figura, yo sé que no es tan común, pero me parece como de rizoma, ¿no? O sea, como de caracoles, como de vueltas, como de espirales, donde la gente abona la historia y de pronto tienes un habla de la comunidad, no del individuo. Sí. A ver, cuéntame cómo se vive no ser Carlos Fuentes, pues, ser el anti-Carlos Fuentes, y si eso te afecta o te enorgullece. Pues mira, yo creo que sucede que estoy como en este camino, ¿no? Ujú. Tiene sus desventajas, tiene también sus ventajas muy interesantes, como poder estar observando, digamos, este proceso muy de cerca, este proceso de transición. Yo estoy convencido de que lo que hemos estado viviendo en los últimos 20, 30 años con la tecnología digital es una transformación tan significativa para la cultura humana, para la especie humana, como la que vino con la imprenta, ¿no? Y es cataclísmico y es problemático de muchas maneras, pero también es algo que ya no se va a ir tan fácilmente. Si en este momento desapareciera, así como por arte de magia, Internet, sería una catástrofe, ¿no? Una catástrofe universal. Entonces, Sí, yo me sentiría solísimo sin mi dispositivo. imagínate. Solísimo, Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? ¿Tú has tratado de estar así? El otro día fui a una cárcel donde no te dejan entrar con el dispositivo y tuve que esperar casi 4 horas. y estabas ahí. Me di cuenta a qué punto, en efecto, esto que dices sería una catástrofe. Sí, sí, y además le hemos entregado una cantidad espectacular pues, del funcionamiento de las sociedades a la tecnología digital, o sea, los mercados financieros, los controles pues, de mucha tecnología de uso público, ¿no? Todo eso está ahí presente. Y además, claro, eh, le hemos entregado también como individuos, ¿no? Una parte importante como de nuestra identidad, de nuestro yo a los aparatos que cargamos, ¿no? Y que ahora no nos atreveríamos a salir sin ellos, ¿no? Podemos salir sin dinero, pero no podemos salir sin el aparato. No, es que ya con el aparato ya es Claro, traer dinero pero casi. entonces, pero ¿No? Te entonces resuelve casi todo hasta te el resuelve dinero. casi todo, pero si lo pierdes y si no traes efectivo, si no traes un documento de identidad, de pronto sí estás en problemas, Sí, claro. ¿no? Eh, y si todo esto, si estamos como en esta realidad inmersos, yo creo que sí vale la pena como tratar de meterse y ver qué sucede. Ese es también el interés que tengo. Ahora, conectar con las nuevas generaciones, y desde luego no te hablo de los millennials, porque No. eso está más cerca de tu edad que de la mía. No, 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 la generación Z, quienes vienen, sí ya traen, dirían mis hijos, otro chip. Es decir, otra manera de relacionarse con su entorno, con las redes, con estos dispositivos.
¿Lo has intentado? ¿Estás hablando? ¿Estás dándole clases en tu papel pedagógico que también tienes? Sí me ha tocado hablar un poco. Eh, es la generación de los nacidos digitales, digamos, estas generaciones nuevas, como bien dices, sí ya traen otra manera de pensar, porque de hecho ya en muchos sentidos ya no están pensando en texto, están pensando en imágenes, no se están comunicando en Twitter o en Facebook, se están comunicando en TikTok, se están comunicando en Instagram, en plataformas que ya están pensadas particularmente para la imagen y que no tienen mucha cabida, no dan mucha cabida al texto. Eh, pero de alguna manera también, pues, de todas maneras regresamos a comunicarnos. De alguna manera, al menos una porción de esas nuevas generaciones sí se está volviendo lectora, e incluso lectora de libros. A ver, te voy a detener ahí porque esta fascinación por esos actores nuevos y en las redes y en las plataformas la compartimos. Yo veo a muchos youtuberos, blogueros exitosísimos en la imagen que no pudieron resistirse y se pusieron a escribir novelas. Yo ni siquiera sé si son ellas o ellos quienes las escriben, pero ellas las publican y las firman. Me tocó recientemente entrevistar a Leslie Polinesio, por ejemplo, que se echó una novela y está muy feliz de haberse metido en esa lógica. Ajá. Germán Garmendia hizo también una novela. Entonces, a ver, esos jóvenes, ¿no? Súper visuales, recalan finalmente en el libro escrito. ¿Cómo te lo explicas? ¿Da más reputación? ¿Llegan a otros públicos? ¿No se resisten al pasado? No, yo creo que es una forma de ampliar su reputación, pues también, digo, incluso, digámoslo así, pues de explotar su reputación. Si tú ves en las ferias del libro, efectivamente ahora los youtubers o los influencers, como los llaman, son las personas más populares, las más La cola de solicitadas. firma para los libros más larga, no te sientas con envidias, No, guárdatela. no me siento con envidia. Es cierto, ¿no? Ya lo Sí, una acepté, cola. ya estoy en paz con eso, ya, No. ni modo. Sí, claro, pero fíjate, pasa una cosa muy, muy interesante. Las personas que van a esas larguísimas colas son las personas que ya son aficionadas a los videos. No están creando un nuevo público, están llevando a ese público a comprar libros. El público ya está, es el público que ve videos. Pero a mí me parece, me parece que está muy bien que publiquen, me parece que está muy bien que tengan mucho éxito, pero me parece muy interesante también que los libros de Leslie Polinesia o de Whatever Tomorrow, de quien sea, se compran un poco para extender o para testificar de la adoración que se tiene por la persona que está haciendo los videos. Oí un término el otro día que me dejó pensando. Es que esa editorial se dedica a publicar libros para no lectores. Ay, mamá. ¿Qué es eso? Pues no sé, pero sospecho que es un poco lo que sucede, por lo menos no solamente con algunos libros de youtubers, hay que ser justos, con muchos libros de celebridades en general, que se compran porque la celebridad existe y porque la celebridad atrae. Jugador de fútbol, ex Miss político, Universo. etcétera, sí. Eh, ¿Y te sientes invadido en tu cancha? Es como si alguien se metiera a jugar fútbol cuando son basquetbolistas. ¿Sabes qué? No. ¿Qué, No, qué porque sientes? ¿Cómo te ubicas ahí? me siento un poco frustrado en general, porque se me ocurre que en otras circunstancias de la sociedad, a lo mejor habría como una atención o sea, no mayor a tales o cuales, más variada, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que la atención se da a la persona, no a lo que escribe, ¿no? En una época donde la personalización Es tremenda. es tremenda. El individuo lo vale todo, la reputación. No, y la apariencia, ¿no? Y la proyección de estas virtudes o de estas cualidades que se entienden como aspiracionales, ¿no? No te veo muy frustrado. No, lo estaba más. Ahorita ya estoy tomando terapia, entonces me siento más ¿Le das tranquilo. el teléfono a tu terapeuta? Luego te lo paso. Abrazar el siglo XXI tiene su gracia y se requiere gracia. Tú la tienes y Alberto, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy aquí Muchas a hablar gracias. sin lugares comunes. Voy al ritual final, preguntas rápidas, lo primero que te venga a la cabeza. Palabra que más te gusta. Apertura. Palabra que más detestas. Odio. Sonido que más te gusta. El sonido de las teclas al escribir. Sonido que no soportas. Ay, el rechinido de ciertos materiales, el ruido como ay, ¿sabes qué? Como lo que yo me imagino como el ruido de las redes, como
el griterío, pues, como esta especie de acumulación De sinsentido. de sinsentido, ese ruido así como incoherente. Si no hubieses sido escritor, ¿qué habría sido de tu vida? Probablemente habría sido informático como de nivel medio en alguna empresa y estaría Programador. frustradísimo. Frustradísimo. Ya vas a dejar este planeta y alguien saldrá a recibirte o alguien va a poner un epitafio en tu tumba. ¿Qué te gustaría que te dijera? Ya lo tengo pensado. Ya con esto me despido, pero pronto doy la vuelta. Te hago así. Así, vamos a hacerlo Muchas así. gracias, Eso. Alberto Chimal. Nos vemos Gracias, muy Ricardo. pronto, que la vida nos siga reuniendo. ¿Y a usted le parece bien? Próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí usted no tiene lugar común.